Prensa Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Club de Prensa Miami. En esta nueva edición soy Alessandra Martín y les voy a estar acompañando en la próxima hora. Y atención, porque Marco Rubio será el primer secretario de Estado de Donald Trump y el primer hispano en ocupar ese puesto si es confirmado por sus colegas senadores, que en principio no debería de tener problema. Con un hispano como secretario de Estado, ¿prestará más atención Estados Unidos a América Latina? Otra de las opciones del presidente electo para conformar el nuevo gabinete, como Matt Gaetz para fiscal general y Pete Hegseth para Secretaría de Defensa, sorprendieron incluso a muchos de su propio partido. Comenzamos esta nueva edición de Club de Prensa Miami dando la bienvenida al invitado que tengo en el estudio, a Edgar Simón Rodríguez, coordinador de la organización del Partido 20 Venezuela en los Estados Unidos. ¿Qué tal estás, Edgar? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alexandra? Buenas tardes ya, son las 2:05. Y también saludamos al otro lado del teléfono a Marcelina Romero, máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, abogada y politóloga desde Washington. Muy buenas tardes, Marcelina. Muy buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes para ti. Y también tenemos a Vanessa Vallejo, analista política y economista desde Washington también. Vanessa, muy buenas tardes para ti. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Pues comenzamos respondiendo a esa pregunta, ¿no? Con un hispano como secretario de Estado. Él, justamente, Marco Rubio, nació en Miami. Sin embargo, sus padres emigraron de Cuba en los años 50, 1957, al estado de la Florida. ¿Prestará más atención Estados Unidos a América Latina? Vanessa, ¿qué opinas? Efectivamente, Marco Rubio es la persona que dentro del Partido Republicano le ha explicado a los otros miembros del partido qué es lo que pasa en la región. Recordemos que durante la primera administración del presidente Donald Trump, él tuvo mucha influencia, se hablaba de que era su consejero, de que le explicaba todo lo que sucedía. Marco Rubio conoce como muy pocos en general, no solo dentro del Partido Republicano, pero en general dentro de la política americana, la región, lo que es Latinoamérica y sobre todo la amenaza que implica que haya un Irán, China metidos en Latinoamérica, cómo eso afecta a Estados Unidos. Y creo que va a ser muy interesante y muy importante ver lo que suceda en ese gobierno de Donald Trump, teniendo a Marco Rubio explicando esa amenaza que representa esos regímenes para Estados Unidos y cómo es importante que, como se dice popularmente, el patio trasero o el vecindario, o como lo quieran llamar, esté seguro, porque nadie quiere vivir en un vecindario inseguro. Efectivamente, Vanessa. Y de hecho, algunas de las personas que celebraron ese nombramiento, que repito, tiene que ser ratificado en el Senado, no solo es de que Donald Trump quiera a una persona, sino que después tiene que ir al Senado, lo celebró justamente María Corina Machado, Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y también desde el Comando con Venezuela, aquí en los Estados Unidos, se mandó un comunicado celebrando esa decisión de Marco Rubio como secretario de Estado. Edgar, ¿por qué es una buena noticia para el exilio venezolano? Bueno, porque el senador Marco Rubio ha demostrado desde hace mucho tiempo, hace varios años, que ha estado muy interesado en resolver el problema de la invasión del comunismo en los países de Latinoamérica, ¿no? Y esto es algo que además me consta personalmente porque he tenido la oportunidad de conversar con él. Aproximadamente hace 2 años conversamos personalmente y cuando fui a contarle lo que estaba sucediendo en Venezuela, prácticamente me interrumpió y me completó la frase. Es decir, él estaba sumamente informado de todo lo que está sucediendo en Venezuela y cuál es la naturaleza de la problemática compleja que tenemos en los países donde está tomado por el comunismo. De hecho, yo salí a la calle, aquí en la calle 8, para hablar con los cubanos, para saber cuál era su reacción, ¿no? Sobre todo por esa historia de vida que tiene Marco Rubio, de ser de hijo de migrantes, de la clase trabajadora, que han conseguido el sueño americano, seguramente viendo a su hijo formando parte de esa nueva administración de Donald Trump. Pero los cubanos, ellos lo que me decían era:
Miguel Díaz-Canel, ahora sí que sí, te viene lo bueno, de igual forma que también me hablaban de Nicolás Maduro. ¿Ustedes creen que con Marco Rubio, Marcelina, va a ejercer una política de presión máxima, de sanciones, de aislamiento? ¿Qué crees que puede hacer Marco Rubio con respecto a las dictaduras del hemisferio? En ese aspecto, obviamente, siempre tuvo, ¿no? Marcos Rubio fue crítico continuo del presidente Nicolás Maduro y ha apoyado sanciones petroleras, ¿no? Continuamente ha hecho ese hincapié en eso y es un defensor del enfoque América primero, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en que con respecto a la política hacia Irán, bueno, él siempre por lo menos ha abogado por sanciones más estrictas contra Irán y ha pedido una política más dura hacia el gobierno iraní, y cada vez que nos ponemos a pensar en cada uno de los jugadores que pueden llegar a ser parte de estos 4 años en el gobierno, por ejemplo, la política hacia China. Bueno, él de alguna forma es una persona que ha impulsado leyes para prohibir importaciones a China por abusos, por ejemplo, de los derechos humanos, o ha apoyado las manifestaciones pro democracia en Hong Kong, ¿no? Tiene todas estas particularidades, ¿no? Y con respecto a lo que decía recién, justamente con respecto a Venezuela, es un crítico del presidente Nicolás Maduro, y veremos cómo reacciona con los demás países, ¿no? Porque obviamente tienen la mira a lo que tiene que ver con Venezuela, lo que va a hacer específicamente con El Salvador, con Guatemala. Veremos qué pasa con eso, ¿no? Claro, porque la otra que decía Edgar es otro escenario, ¿no? Que Trump pudiera buscar un trato de petróleo, específicamente con Nicolás Maduro, a cambio de regular el flujo de migrantes. Mira, yo creo que el presidente Trump tiene muy claro, y por cierto también el senador Marco Rubio tiene muy claro que el tema del flujo de migrantes no se resuelve con negociaciones petroleras, se resuelve precisamente sacando a Nicolás Maduro del poder y restableciendo en Venezuela una democracia y una situación económica regular que permita que no haya una crisis alimentaria en el país, que es lo que lleva a los venezolanos a salir, porque los venezolanos salen no es porque les vengan a Disney, salen es huyendo del hambre y de la miseria y de una represión sistemática que es ahora contra toda la población. O sea, el pueblo de Venezuela está sometido a una situación de miedo porque la política de Maduro es de terrorismo de Estado. Entonces yo creo que esto lo tiene claro Trump, y lo tiene muy claro también el senador Marco Rubio, y el tema petrolero, en realidad el gobierno en Venezuela, que puede suministrarle petróleo de la mejor manera a los Estados Unidos, es un gobierno libre y democrático que llevaría a cabo el Mundo González Urrutia y también bajo el liderazgo de María Corina Machado, que así lo ha dicho, así lo ha ofrecido a los Estados Unidos. La noticia de Marco Rubio ha sido una muy buena noticia por parte, sobre todo, del exilio venezolano, que lo ha recibido pues con felicitaciones. Sin embargo, hay otra noticia de esta semana, y es que finalmente el senador republicano por Florida, recientemente reelegido el pasado 5 de noviembre, y justamente veíamos a personalidades del exilio venezolano en esa fiesta de celebración de reelección del senador Rick Scott, finalmente no ha ganado el liderazgo del Partido Republicano dentro del Senado. Y Vanessa, a mí me gustaría preguntarte, porque el senador por Dakota del Sur, que ha sido John Thune, ganó por 5 votos, una estrecha diferencia con el senador por Texas, John Cornyn. Esa elección de Thune significa que la lealtad absoluta hacia el presidente de los Estados Unidos o presidente electo no está tan garantizada como él esperaba. Yo creo que, si bien es cierto que, aunque el presidente Donald Trump no lo dijo abiertamente en los últimos días, todos sabíamos que pues su candidato era Rick Scott. Si bien es cierto eso, luego de ser elegido, minutos después de ser elegido, vimos el comunicado del senador Thune diciendo que él entiende que el llamado de los americanos y el mandato de los americanos después de estas elecciones en las que el Partido Republicano se queda con Cámara, Senado y Presidencia, es a que el Senado le dé al presidente Donald Trump las herramientas para que él pueda sacar adelante su agenda. Dijo también que se comprometía a trabajar en la medida de sus posibilidades para que sus nombramientos, los del presidente Trump, sean aprobados rápidamente. Entonces yo creo que, históricamente el Senado siempre ha tenido como esa posición de ser una institución independiente, de no dejarse presionar,
Además, John Thune ha sido uno de los discípulos de McConnell, lleva años dentro del liderazgo, lleva años, es conocido por sus relaciones interpersonales bastante fuertes dentro del Senado. Entonces yo no lo vería como que le están poniendo la piedra en el zapato a Trump o como que no quieren desde el inicio llevar adelante la agenda del presidente. Simplemente lo veo como que el Senado es una institución bastante particular que tiene sus propios mecanismos, pero que John Thune, a pesar de que no es Rick Scott y no es un maga, digamos, de los más reconocidos, sino que es del establishment del Partido Republicano, sí ha dicho abiertamente que él entiende que su labor es poner el camino y poner las herramientas para que el presidente saque adelante su agenda. Claro, estás hablando de los nombramientos en receso, que de hecho los 3 candidatos a liderar el Partido Republicano en el Senado dijeron que estaban dispuestos a llevar a cabo esa práctica que por otro lado resulta un poco anticonstitucional. Si queréis ahora lo podemos debatir. Sin embargo, insistir un poco en ese punto, ¿no? Porque Mitch McConnell, más de 80 años, 18 años en el cargo, pues el pobre señor ya le tocaba retirarse y digamos que Thune y Cornyn eran esa línea de continuidad, pero Rick Scott era el del ala maga, ¿no? Y apoyado públicamente por Elon Musk, que parece que está actuando más como de VP o consejero o persona de confianza del presidente electo Donald Trump. Y digo esto por si finalmente el establishment republicano ganó en el día de ayer con esa votación y eliminando a Rick Scott en la primera vuelta, Marcelina. Sí, la realidad es como contaba recién Valeria, ¿no? Lo que significa el manejo de intereses y de negociaciones que puede llegar a tener el Senado, ¿no? Uno obviamente pensaba que iba a ser la posibilidad de un partidario incondicional de Trump por todo cómo se viene armando este rompecabezas de lo que va a ser la administración estos próximos 4 años, pero la realidad es que no está mal en que ingrese John Thune haciendo justamente pensándolo como un discípulo de McConnell, ¿no? Es como que sigue de alguna forma, pero él ya en sus primeras palabras ya ha expresado su compromiso en trabajar con Trump, afirmando que obviamente todo el equipo republicano va a estar detrás de la agenda del presidente, ¿no? Y que su trabajo comienza a partir de su nombramiento y que eso lo ponía muy feliz. Entonces, estas palabras que dice uno ante la prensa también tienen que ser parte, ¿no? De lo que significa cómo se empieza, que pareciera que en un principio hubiese sido mejor y quizás más bien apegado al partido trumpista, ¿no? Rick Scott, pero a sus palabras ya se demuestra que empiezan a acomodarse en el estilo que quiere y que precisa, por lo menos, Trump en el comportamiento de todo su equipo, ¿no? Claro, porque de hecho John Thune tiene 63 años y ha tenido una relación, digamos, complicada con el presidente electo Donald Trump en el pasado. Sin embargo, sí que es cierto que en este último año han acercado posturas. Incluso Thune estuvo en una reunión en Mar-a-Lago, que por cierto podríamos decir que es la nueva Casa Blanca. Mar-a-Lago, el poder de Washington se está trasladando aquí a Florida. Y a mí me gustaría preguntarte, Edgar, ustedes estaban apoyando a Rick Scott no solo en su reelección, sino también en ese papel de liderazgo del Partido Republicano. Y la verdad que a diferencia del presidente electo, yo que he tenido que escuchar tantas ruedas de prensa, Rick Scott siempre está pronunciando al respecto la problemática de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Lo tiene muy en su lenguaje y en su discurso. ¿Qué es para vosotros que finalmente Rick Scott no haya sido nominado líder del Partido Republicano del Senado? Y de hecho, el día anterior a esas votaciones secretas, por cierto, habían venezolanos puerta por puerta de los senadores entregándole una carta pidiéndole el apoyo para Rick Scott. Bueno, nosotros igualmente estamos celebrando que haya sido reelecta como senador. Teníamos, por supuesto, la expectativa de que fuese elegido como líder de la Cámara. Obviamente por lo que estás diciendo tú, porque ha estado siempre apoyando todas las propuestas legislativas como senador en pro de la libertad de Venezuela. También durante su gobierno, que fue gobernador del estado de la Florida, ha sido consecuente siempre en esa línea. Entonces, en realidad, es un gesto de agradecimiento que tenemos los venezolanos con el senador Rick Scott y en apoyarlo en esa posición del
del Senado. Pero estamos seguros que ya por el solo hecho de ser senador se encargará junto con el nuevo líder de la mayoría de poner el tema de Venezuela también sobre la mesa del escritorio del presidente Trump. De hecho, hemos podido ver a Rick Scott en todas las manifestaciones que se han llevado a cabo aquí en la ciudad de Miami, justamente para protestar sobre ese fraude electoral y pedir o exigir que finalmente Nicolás Maduro salga del país. ¿Qué opinas de esa elección de Johnson como líder republicano en eso que estábamos hablando, de esa línea de continuidad de Mitch McConnell, de si ganó el establishment republicano frente a los más MAGA, que es lo que representaba Rick Scott? Mira, yo creo que en estas elecciones en Estados Unidos, al ver el resultado general, se ve en realidad lo que es un apoyo precisamente al presidente Trump, ¿no? O sea, y al Partido Republicano en general. O sea, están ganando no solo la Cámara Baja, sino también el Senado, y prácticamente se ha teñido de rojo todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, por supuesto, respetamos la voluntad popular del pueblo de Estados Unidos y acompañamos al pueblo de Estados Unidos en la lucha por la democracia y la libertad en el mundo entero, y estamos seguros que esto va a significar, este nuevo gobierno del presidente Trump va a significar un avance en Latinoamérica en la lucha contra el comunismo. De hecho, no voy a decir su nombre. Bueno, aquí lo saqué al aire en NTN 24, pero yo estuve hablando con Antúnez, que fue preso político en Cuba, y él me decía, quizás puedo sonar muy optimista, pero yo creo que en estos 4 años se va a acabar la dictadura en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, gracias al nuevo presidente electo Donald Trump. Edgar, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami, hablando de este gabinete que está formando el nuevo presidente de los Estados Unidos. No se vayan, enseguida regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos en Club de Prensa Miami, son las 2:25 de la tarde y seguimos analizando ese nuevo gabinete del presidente de los Estados Unidos, el presidente número 47, Donald Trump, que tomará posesión de su cargo en enero de 2025. Y algunas de las opciones del presidente electo, como Matt Gaetz para fiscal general y Pete Hegseth para secretario de Defensa, han sorprendido incluso a muchos de su propio partido. Y tenemos al otro lado del teléfono a Marcelina Romero y también a Vanessa Vallejo, con las cuales estábamos hablando de este gabinete que se va conformando de a poco, sin embargo, con buen peso en Florida. Hacía yo el chiste antes que más que la Casa Blanca podríamos hablar de Mar-a-Lago. Ya hemos hablado de Marco Rubio, hemos hablado del nuevo líder del Partido Republicano en el Senado, pero me gustaría hablar del que pudiera ser el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que es un presentador de Fox News de 44 años. Marcelina, ¿qué preparación o qué experiencia tiene Pete en ese campo? Bueno, en ese sentido, cuando vemos todos los comentarios que hacen el propio Partido Republicano, se preguntan quién es, de dónde sale para que le den semejante honor de ser justamente nominado como el secretario de Defensa, ¿no? Este republicano que obviamente muchos lo tienen identificado como la cara de Fox News y que obviamente es elegido para estar y nada más y nada menos dirigir el Pentágono. Uno obviamente se queda quieto pensando qué va a pasar, ¿no? Y veía algunos comentarios y bueno, este planteo de dónde se lo ve, desde dónde lo mira cada uno de los que están pensando cómo va a ocupar este lugar, y muchos hacen hincapié en esto, ¿no? En que quien vaya a tener cargos importantes en la administración Trump tienen que estar pero totalmente afianzados y con la misma discurso y con un mismo modo de poder defender a la administración en frente a los medios. Y esto me parece que es lo que puntualmente
plantean con respecto a Pitt, como dijo Trump, que ya lo planteó como que es una persona dura, que es una persona inteligente, que es un verdadero creyente de América Primero y que eso es lo que va a colocarlo como una base muy, digamos, certera en el timón, junto con las situaciones que puede llegar a tener como enemigos Estados Unidos, que él va a saber y va a poder resolvernos, ¿no? Por eso él habla sobre lo que va a poder hacer este experto en defensa, que, bueno, que de alguna forma vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Pero todos tenemos nuestras preguntas con respecto a cómo se va a desempeñar. Claro, porque yo leía que es veterano de guerra, ¿no?, de Afganistán e Irak, y si es confirmado por el Congreso se encargaría de temas como la asistencia militar a Israel en su conflicto en Gaza y el apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia. Por lo que me está diciendo Marcelina, parece que Donald Trump está prefiriendo en esta ocasión la lealtad que la experiencia, Vanessa, y te pregunto esto sobre todo en relación al que yo creo que es el más polémico hasta la fecha de su gabinete, que es ese posible nombramiento, elección por parte del presidente, veremos a ver si consigue el apoyo en la Cámara, de Matt Gaetz como fiscal general. Bueno, primero sobre lo del Departamento de Defensa. Yo creo que entiendo y creo que todo el mundo entiende porque hay dudas, porque hay preguntas. Sin embargo, yo creo que hemos visto en estos 4 años un Departamento de Defensa actuando tan mal, con tantas crisis en el exterior, con tantas guerras que empezaron, que la verdad yo entiendo las dudas del votante normal, me parecen claras, no, de pronto no es una persona que tenga toda la experiencia, sin embargo eso no quiere decir que no lo pueda hacer bien, pero si yo fuera parte de la cúpula del actual gobierno demócrata con todo el desastre que causó esta administración en materia de defensa y de esa cartera, tampoco es que te abriría mucho la boca para poner críticas y para apuntar el dedo. Sobre lo de Matt Gaetz, yo creo que ese sí es verdaderamente un nombramiento problemático, por decirlo de alguna forma. No sé si vaya a ser confirmado en el Senado, porque esto ya es otra cosa. Hay incluso senadores republicanos hablando de que se revelen algunas de las investigaciones que ha habido, pues incluso a manera interna. Y creo que aquí sí es claro, digamos, esas ganas del presidente, que no están mal, o sea, a priori no está mal que un presidente quiera un gabinete en el cual confiar, eso deberían quererlo todos los presidentes. Pero creo que Matt Gaetz, incluso dentro del partido, a muchas personas no les cae bien lo que pasó hace algún tiempo cuando él arma toda esta revuelta dentro de la Cámara, incluso señalando, incluso sacando al speaker. Es muy complicado y no cae bien incluso dentro del partido. Entonces, creo que esto no va a pasar ahora. Aquí puede haber una vuelta muy, muy extraña porque Matt Gaetz tiene amigos dentro del Partido Demócrata, que es una de las cosas que le han criticado los mismos republicanos. Entonces, no sé si de pronto pueda pasar con algunos amigos demócratas, pero definitivamente sí creo que de todos los nombramientos, creo que yo leía un titular, no sé si fue de Político, me puedo estar equivocando, pero creo que fue de Político ayer, que decía, todo va bien con el gabinete de Trump hasta que nombró a Matt Gaetz. Yo como que me uno un poco a ese titular. Marcelina, no sé qué opinas. Yo leía, por ejemplo, lo tengo aquí, dice, de ser el hombre más perseguido por las investigaciones del Congreso, como él mismo se ha declarado a supervisar la labor del FBI, los fiscales federales, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio Penitenciario y el servicio encargado de localizar a los fugitivos y la Agencia Antidroga. Esa sería su misión. Y estamos hablando de una persona que está siendo investigada por un caso de tráfico sexual y de drogas de una menor de 17 años, que no es un detalle menor, sabe del tema, Marcelina. ¿no?
De alguna forma sabe del tema, me refiero a que por lo menos desde otro lugar me refiero, pero sabe del tema de lo que va a tener que supervisar y como vos decías es controversial, pero me parece que nos tiene acostumbrados, ¿no? En cada una de las intervenciones, las elecciones de Trump con respecto a su equipo, siempre le gustan más esos personajes que se manejan o que tuvieron cintura en lo controversial. Y eso es lo que a muchos de nosotros quizás nos deja con los ojos abiertos, ¿no? Es una persona que es conocida con sus controversias y tuvo varios enfrentamientos con distintos republicanos, como bien decía recién en Valeria. Entonces ese tema también va a dejarnos otra vez con este campo abierto de qué va a pasar de aquí en más. Por lo pronto, lo que planteó en un principio durante toda su campaña Donald Trump fue que venía con un equipo que era renovación total de lo que significa los modos de trabajar y de relacionarse, no solo para el Senado, sino también para el Congreso y para White House, ¿no? Todo lo que sabemos que van a dominar en este momento los republicanos, que dominan, como leí algunos titulares, domina Washington, ¿no? Que no solo va a ser esta situación en la cual nos planteemos qué lugar va a ocupar, sino que va a ser muy fácil para ellos poder tener tratos entre todas las situaciones de quiénes van a ser los organismos que van a estar interviniendo justo con las instituciones, porque van a estar en todos lados, ¿no? Como fuerza prioritaria, como fuerza mayor. Así que veremos qué va a pasar, ¿no? Muchas preguntas a las que de momento no tenemos respuesta. Vamos a hacer otro pequeño corte comercial, pero al regresar vamos a hablar de que el empresario Vivek Ramaswamy y Elon Musk también serán parte de ese gabinete. Es más, liderarán un nuevo departamento que se llamará Eficiencia Gubernamental. Todos los detalles al regresar aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. La persona más rica del mundo ha ascendido a una posición de extraordinaria influencia no oficial en el proceso de transición de Donald Trump, desempeñando un papel que le convierte indiscutiblemente en el ciudadano no público más poderoso de Estados Unidos. Estamos hablando de Elon Musk, que se ha sentado en casi todas las entrevistas de trabajo con el equipo de Trump y ha estrechado lazos con la familia Trump. De hecho, dicen por ahí que hasta la familia de Donald Trump le llama a Elon Musk tío. Seguimos conversando con las dos periodistas, Marcelina Romero, de máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, abogada y politóloga, y también Vanessa Vallejo, analista política y economista. Vanessa, me gustaría preguntarte sobre ese papel que está jugando justamente Elon Musk en esa transición. La verdad que lo estamos viendo muchísimo y hasta hace 2 semanas no era un personaje desconocido, obviamente no, pero no lo estábamos viendo constantemente en Mar-a-Lago. De hecho, hoy está en Mar-a-Lago y se va a sentar a hablar con el presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Qué papel está jugando Elon Musk en esta transición y en este gabinete del presidente número 47 de los Estados Unidos? Vanessa. Para mí, Musk es uno de los personajes más interesantes y que tal vez más pueden contribuir a cambiar, digamos, el gobierno como lo conocemos. Yo creo que Musk ha dejado claro muchas ideas que para mí son muy interesantes. Primero, esa insistencia en disminuir el gasto estatal es algo que empezó a sonar en la campaña de Trump desde que él tuvo esa entrevista con Elon Musk. Y Musk le preguntó acerca de la economía y lo que dijo Trump es pues lo que siempre ha dicho acerca de recortar impuestos, de fortalecer la clase empresarial, porque la mejor política es la creación de empleo para que así la gente pueda tener buenos empleos. Y Musk le dice en ese podcast que tuvieron, en esa entrevista como de no sé cuántas horas o más de 1 hora, recuerdo, le dice también es importante recortar el gasto estatal. Esa idea, pero además sumada, para nosotros los hispanos de pronto el asunto migratorio tiene cierta importancia. Musk ha dicho una y otra vez que él reconoce que este país tiene un sistema migratorio que es muy difícil, que aunque usted sea trabajador, bueno, es muy difícil conseguir la ciudadanía.
y que el gobierno debería trabajar, claro, para frenar el desastre que hay en la frontera, pero al mismo tiempo para traer una reforma migratoria. Entonces, solo menciono dos cosas, pero a mí Moss me parece una de las personas más interesantes y más impresionantes. Hay gente que a la hora de decir si un gabinete es bueno o no, lo que busca es que si lleva muchos años en el gobierno, a mí no me parece que esa debería ser una medida. Yo creo que más bien se trata de qué ha alcanzado esa persona, y si lo hace desde el sector privado está muy bien, entonces que traiga esa experiencia que él ha tenido en su vida empresarial al gobierno para precisamente intentar bajar el gasto y si puede ayudar en otras cosas, como en sus ideas de migración que decía, que estaba mencionando anteriormente, me parece que va a ser genial. Yo estoy muy ansiosa por ver qué puede conseguir Mosca ahí. Claro, la otra opinión es que carece quizás de conocimiento acerca de la diplomacia o de las instituciones públicas de Estados Unidos. Aparentemente, a puerta cerrada, Elon Musk ha estado conversando junto con Donald Trump, con el presidente de Turquía, con el presidente de Ucrania. Se va a reunir hoy, repito, con el presidente de Argentina, con el cual también tiene una relación estrecha. Pero también, Marcelina, a mí me gustaría preguntarte el papel que ha podido desempeñar Elon Musk en la victoria de Donald Trump, atendiendo a que él es el propietario de una de las redes sociales más importantes del mundo. Más complejo o más vulnerable dentro de esta decisión de que participe Elon Musk en una de las administraciones más importantes a nivel mundial de la toma de decisiones, ¿no? Este conflicto de interés que puede tener una persona nada más y nada menos que maneja una de las redes sociales más así importantes en cuanto a la relación que tiene que ver no solo en los ciudadanos comunes, sino también en las cuestiones del periodismo, ¿no? Si vos me preguntás desde mi perspectiva, y tendría algunos reparos con respecto a eso. Obviamente, como leía y como veía algunas de las reacciones de los asesores de Trump, también están preocupados por la falta de comprensión de Elon Musk sobre la importancia de mantener cierto perfil bajo, de que hay protocolos, de que en algún punto él está promoviendo su propia agenda, ¿no? En lugar de centrarse en la de una administración, en centrarse en la de Trump, que el equipo de transición en este punto considera justamente como si fuera, como vos lo pronunciabas hace un rato, ¿no? El copresidente, el VP. Esta situación sí que es bastante compleja y obviamente sabemos que Trump lo ha elogiado en más de una oportunidad por su forma de comportarse así y obviamente por ser exitoso, por su dedicación, por su tiempo que le dedicó también a la campaña, ¿no? Como vos bien preguntabas recién. Y obviamente es una situación en la cual vamos a tener que estar atentos porque Trump, como esa situación de ver qué tan amigos son o qué líderes brillantes pueden ser aquellos que van a trabajar con él, bueno, para que Estados Unidos vuelva a ser grande y tan fuerte y tan admirado desde afuera, bueno, veremos qué pasa, pero sabemos que hubo sus idas y vueltas con respecto a la relación y que ha puesto a varias personas, como Marco Rubio también, que ha sido un oponente dentro de la carrera hacia el Salón Oval y que ahora ha sido puesto en un puesto tan fuerte y bueno, y Elon Musk, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sabemos que vamos a tener que de alguna manera ver con ojos de que es una persona que tiene mucho antecedente con respecto a haber logrado el éxito en una situación donde él es dueño, jefe y que es la primera voz en cuanto a la decisión y que en este momento tiene que estar dentro de un circuito que tiene protocolos, que hay una forma de actuar y demás, ¿no? Veremos cómo reacciona, que todo todavía estamos viendo, ¿no? Ni siquiera han asumido y ya tenemos que estar mirando cómo se comportan ante una posibilidad en el momento que le pongan los micrófonos enfrente, cómo reacciona y cómo va a reaccionar en ese momento con el poder que va a tener como presidente Trump cuando alguien le haga una competencia así muy particular, ¿no?
Sí, de hecho yo me planteaba justamente ayer en qué papel queda J.D. Vance, ¿no? Veíamos a Donald Trump en la Casa Blanca con Joe Biden y J.D. Vance porque sigue siendo senador, ejerciendo su derecho a ese voto secreto para elegir el liderazgo del Partido Republicano, pero lo que estamos viendo, al menos de cara afuera, es eso, ¿no? Es del binomio Donald Trump y Elon Musk. Vamos a hacer la última pausa comercial y enseguida regresamos aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y este jueves tenemos al presidente argentino en el estado de la Florida, concretamente en Mar-a-Lago, porque va a participar de esa conferencia republicana conservadora que se llama CPAC y debería reunirse de manera informal con Donald Trump y Elon Musk. Vamos a ver qué ocurre de ese encuentro, y es que el presidente de Argentina lo que está buscando con esta visita a los Estados Unidos es un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Lo conseguirá? Marcelina Romero, brevemente, ¿sí o no? ¿Tú crees que a corto plazo conseguirá ese objetivo? ¿Javier Milei? No en las proximidades del próximo año, pues obviamente que no, pero bueno, siempre demuestra su interés y su devoción como presidente favorito, como lo ha llamado, y hay así este roce entre ellos, pero una cosa es lo que puede pasar una pre-campaña y otra cosa es cuando ya todos estén en el lugar que corresponde para tomar decisiones. Esperemos que sí, porque para Argentina le vendría muy bien. Efectivamente. Pero bueno, veremos cómo resulta, ¿no? Después de esta conferencia política de acción conservadora. A partir del 20 de enero, el presidente número 47, Donald Trump, tomará posesión de su cargo. Vanessa Vallejo, analista política, economista desde Washington, también te agradezco tu participación en el día de hoy aquí en Club de Prensa Miami. Y a ustedes les invito a que sigan conectados a la programación de NTN 24 con toda la información y a través también de sus plataformas sociales. Soy Alessandra Martín y les deseo que acaben de pasar una feliz tarde.